Buenos días. Yo pensaba que iba a quedar el ángel aquí predicando. ¿Dónde estás puesto ahora? Podías hacerlo, ¿eh? Lo guardamos ahí en la recámara para otra ocasión. Estoy súper emocionado y muy contento en esta mañana porque hoy empezamos una nueva serie de predicaciones a la que hemos titulado La Promesa. Y podríamos resumir la Navidad o esa promesa en solamente 4 palabras. Se prometió, se cumplió. Así es, una promesa es la seguridad de que ciertas cosas van a suceder. Un diccionario bíblico que he utilizado dice que en el Antiguo Testamento dice no hay ninguna palabra en hebreo correspondiente a prometer y se utilizan los términos como que Dios dio su palabra, habló o dijo. Pero en el Nuevo Testamento la palabra promesa se utiliza con mucha frecuencia. Dice generalmente en el sentido técnico del propósito de Dios de visitar a su pueblo para redención, dice el diccionario en la persona de su Hijo. Dicen que hay más de 30.000 promesas que Dios ha hecho en su palabra que encontramos en la Biblia. La Biblia está llena de las promesas que Dios ha hecho y no se ha roto ninguna sola de ellas. Hemos cantado hace un momento durante el tiempo de alabanza, hemos cantado el Salmo 145, adaptado a la alabanza, pero en el versículo 13 dice, tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todos los tiempos. Así que cada una de estas semanas vamos a empezar nuestras predicaciones en los próximos domingos considerando una promesa que se hizo de forma individual a alguien en el Antiguo Testamento y viendo en el Nuevo Testamento cómo se cumple en alguna persona en específico y en concreto esa promesa que Dios había hecho cientos de años antes. Y vamos a ver cómo se cumplieron esas promesas en las vidas de 4 personas en la narración de la Navidad. Hoy estaré predicando sobre la esperanza que experimentó Simeón. Luego vamos a ver quién es este personaje. La semana que viene Gustavo estará compartiendo sobre la paz que es proclamada a los pastores. Luego tendremos a Máximo dentro de 2 semanas compartiendo acerca de el gozo compartido por Zacarías. Y mis suegros, que vienen mañana, el martes, viene mi suegro y mi suegra también. He dicho mis suegros, vienen los dos. Pero estamos súper contentos, Estoy muy contento de que estén aquí. Además estarán 1 mes y medio, el día 12 de enero se marcharán. Pero estoy súper contento sobre todo por mi suegro, por mi suegra también, porque va a cocinar un montón de cosas. Y Dulce va a descansar un poquito y nos va a cocinar cosas de Guatemala riquísimas. Así que ya veréis que empezaré a venir en chándal para que no se me empiece a notar tanto la situación. Y mi suegro nos va a estar acompañando y ayudando con las predicaciones. Si Dios quiere, el día 24, domingo 24 y domingo 31, él va a estar compartiendo la palabra. El día 31 va a ser una predicación más corta y un tiempo de culto de servicio más corto, ¿vale? Igual empezaremos 11:30 y trataremos de acabar a la 1 menos cuarto o algo así. Todos estaremos preparándonos para ese día por anoche, cada uno cenar con sus familias y empezar el año juntos en muchas ocasiones. Así que bueno, nos espera un mes guapísimo, ¿no? Un mes de diciembre lleno también de muchas actividades como hemos visto. Bueno, nuestra promesa para el día de hoy tiene que ver con la esperanza, como he dicho, y se encuentra en Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 2. Y quiero que lo leamos juntos. Dice así Isaías 9 del 1 al 2. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. En Génesis capítulo 12, Dios escoge a Abraham para ser el patriarca de una nación especial. Y Abraham se convirtió en el padre de Isaac, a su vez se convirtió en el padre de Jacob, que tuvo 12 hijos, sus familias crecieron y se convirtieron al final en 12 tribus. Benjamín y Judá, esas 2 tribus se asentaron al sur y alrededor de Jerusalén, y las otras 10 echaron sus raíces en el norte. Estuvieron unidos durante muchos años, pero a la muerte del rey Salomón se produjo una ruptura y las 10 tribus del norte se separaron de esas 2 tribus del sur. Las tribus del norte se conocieron como la nación de Israel y las del sur formaron la nación de Judá. Las tribus del norte
no tardaron en alejarse de Dios y empezar a adorar a otros ídolos como hacían las naciones paganas que tenían a su alrededor. Se volvieron cada vez más depravadas y al final hicieron una alianza con Asiria para atacar a sus propias familias, para atacar a Judá. Como os podéis imaginar, pues la gente del sur tenía miedo, eran 10 contra 2, pues tenían bastante preocupación, por lo que Dios levanta al profeta Isaías para darles un mensaje de esperanza. Y este mensaje de esperanza está en Isaías capítulo 7 y capítulo 8. Isaías también predijo que el reino del norte sería destruido por los asirios. Y esto sucedió, y esas 10 tribus fueron diezmadas y dispersadas a lugares distantes, y llegaron a ser conocidas después como las 10 tribus perdidas de Israel. Esta zona del norte estaba llena de oscuridad, era una zona llena de angustia también, de desesperación, y aunque esta historia es real, está en la Biblia, es algo que es real, no solamente sucedió en esa área, sino que es algo que tiene que ver también con la raza humana, con el ser humano. Dios nos hizo para tener una relación con Él, pero todos nos hemos apartado de Él y todos hemos servido a otros dioses, dejándonos al final sin esperanza y desamparados. Y en Isaías 8:22 tenemos una descripción de la situación de su sociedad en ese momento. Y dice Isaías 8:22, y clavando la mirada en la tierra, solo veréis aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Seréis arrojados a una oscuridad total. Pero lo que vamos a ver en esta mañana, entre otras cosas, es que Jesús nos lleva de la tristeza a la alegría. En una situación llena de tristeza y de melancolía, como hemos leído, Isaías en el capítulo 9, versículo 1, lanza un mensaje de gracia, un mensaje de gloria. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. A pesar de todo, empieza diciendo nuestro texto, ¿a pesar de todo qué? ¿A pesar de qué? Pues a pesar del contraste, ¿no? De la profunda desesperación que acabamos de leer y tristeza en el capítulo 8, 22, nos habla también de una especie de como de maldición por parte de Dios sobre esa tierra, porque dice que Dios humilló a esa tierra de Zabulón y todo lo que hemos leído. Ahora, Zabulón y Neftalí eran tribus del norte de Israel que formaban la tierra de Galilea. El territorio de Zabulón estaba cerca de las rutas principales de comercio, y aunque esta tribu luchó valientemente en varias batallas, al final acabó cayendo, transigiendo con los cananeos, y caen también en la inmoralidad y en esa idolatría. Y la tribu de Neftalí experimentó muchas luchas debido a su proximidad con Asiria. Y hablaba ahí del camino del mar, ¿no? Refiriéndose a esa, como una carretera internacional que unía Mesopotamia con Egipto, esa ruta del comercio. Durante muchos años, este pueblo, esta sociedad, solamente conoció la oscuridad y la desesperación. ¿Pero a causa de qué? A causa de sus corazones, a causa de la depravación de sus almas. Dios les advierte repetidamente que se arrepientan. Es un mensaje que Dios lanza continuamente a su pueblo. Arrepentíos, volved a mí, arrepentíos, volved a mí. Pero como lo rechazaron, pues envió a los malvados asirios a que los atacaran. Como esas tribus eran las que estaban más al norte, fueron las primeras en caer, en ser atacadas y ser deportadas por los asirios. Y en medio de este desastre, Isaías predica la promesa de esperanza y de sanidad futuras. Llegará un tiempo en que la gran tristeza será sustituida por una gloriosa alegría en la Galilea de los gentiles. En los últimos años, cada vez que escucho la palabra Navidad, me viene a la mente la palabra vanidad en lugar de Navidad. Hace años, en una campaña que se hizo en una iglesia, mega iglesia en Guatemala, hicieron un rótulo inmenso que se veía en todas las carreteras que decía: Navidad sin Jesús es vanidad. Y tal vez de esa ocasión que leí esto es que se me ha quedado. Pero cuando escucho a alguien hablar de Navidad, enseguida pienso vanidad. Porque ¿en qué pensamos en esta época de Navidad? En regalos. Primero, ¿en qué me van a regalar? No tanto en qué regalo, ¿no? Pero en qué me van a regalar, qué me va a tocar este año. ¿Qué colonia me va a dar mi madre? Pues a mí me regala colonia.
qué libro me va a regalar mi hermana. Espero que no escuche la predicación. También sé que me van a regalar algún libro, pero gracias a Dios, ¿no? Todas esas cosas me gustan, están bien. Pero recordar estas cosas me ayuda a pensar en que Cristo vino a nuestra vanidad para convertir esa vanidad en esa Navidad. La Navidad nació y sigue naciendo en medio de un gran dolor, lo hemos visto ahora, con este reportaje que nos han hecho acerca de la actuación de obra social en Barcelona. La Navidad sigue naciendo en medio de una situación de dolor, en medio de situaciones de oscuridad. Mientras los ángeles proclamaban paz en la tierra, Herodes estaba planificando matar a cada uno de los niños recién nacidos. Eso fue la primera Navidad. Mientras María adoraba, otras madres estaban llorando porque les habían quitado a sus hijos recién nacidos. La alegría de la Navidad se comprende mejor cuando la basura de nuestra vida nos rodea. La alegría llega cuando estamos afligidos. Si tú estás alegre y llega alegría, pues sigues alegre. Pero para que tu vida cambie, si tú estás en tristeza y entonces llega la alegría, hay esa situación que cambia. Jesús nos lleva de la tristeza a la alegría, pero Él también nos lleva de las profundas tinieblas a su luz, a la luz de amor. Dice en el versículo 2, mirad esto: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Mientras la gente caminaba en la oscuridad, de repente una gran luz apareció para disipar esas profundas tinieblas. No podemos encontrar la luz por nosotros mismos. Así que nos dice que la luz vino a nosotros. Isaías capítulo 60, versículo 1 dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. ¿Os acordáis que cantamos esa canción nosotros cuando cantamos Padre de Luz? Dice: amanece, que tu luz, ¿qué? Llegó. Está basada en ese texto. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, está claro que Mateo tenía en mente esta profecía de Isaías cuando él escribe estas palabras sobre Jesús en Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 14. Escucha bien esto. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago, en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. No sé si estáis preparados para que se os ponga un poquito ahí la gallina de piel, como dicen algunos. Nazaret es donde creció y vivió Jesús, donde creció Jesús, y está Nazaret en Zabulón. Capernaum, que se convirtió en la sede del ministerio de Jesús, está en la tierra de Neftalí. Todos los discípulos, excepto Judas, eran de la región de Galilea. Así que el hecho de que Jesús creciera en Nazaret y viviera en Capernaum está dando un cumplimiento directo a esta profecía de Isaías que él había hecho cientos de años antes. Y queda claro con esa frase. Dice: para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Por cierto que Isaías, capítulos del 7 al 11, dicen algunos, a los estudiosos se refieren a este pasaje como el corazón de lo que le llaman el libro de Emmanuel. Y en esta época de Navidad volvemos a hablar y a mencionar este nombre, ¿no? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. La verdad, no es por hacer la pelota, pero cuando David Polifrone me dijo: no, yo tengo otro nombre, me llamo David Emmanuel. Yo pensé: ¡hala, qué guapo! David, por el trono eterno de Jesús, ¿no? Y luego Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que ole por tus papás, ¿no? Por ese nombre. Estuve a punto de ponerle a mi hija Emanuela, pero a mi mujer no le acabó de convencer. El punto principal es que Jesús, que es Emmanuel, que es Dios con nosotros, está comenzando la restauración de ese reino davídico en el punto cero, donde el juicio del pacto de Dios había caído unos 7 siglos antes. Así que creo que eso nos tiene que llevar a adorar. Y es que se prometió y se cumplió. Ahora, veamos lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 15. Dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles. Y es importante notar eso que dice al final, Galilea de los gentiles, porque Galilea era una tierra despreciada por los eruditos del sur, especialmente en Jerusalén. Para ellos era un lugar lleno de odiados paletos paganos, así es como les llamaban. Y eso es lo que había detrás de la pregunta, por ejemplo, de Natanael, cuando le pregunta a Jesús, ¿es que acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Pensar que el Mesías vendría de esa región era algo que les hacía explotar su cabeza, iba más allá de lo que ellos podían comprender o podían entender. En Juan 7:41 preguntaron, ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? No solamente si algo bueno puede salir de Galilea, sino cómo el Cristo puede venir de Galilea. En Juan 7:52 ellos mismos responden a la pregunta y dicen, ¿no eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Eso es lo que le están diciendo. Y es que en realidad el Mesías tenía que venir de esa región sí o sí, para que se cumpliera lo que Isaías había dicho, había profetizado en ese capítulo 9, versículos 1 y 2. Y no os perdáis el significado de Galilea de los gentiles. Se nos recuerda que el corazón de Dios es para las naciones, que el corazón de Dios es para todos, tanto para los judíos como para los gentiles. Estamos llamados a llevar el evangelio a todas partes, a todo lugar. Mateo 4:16 aplica directamente Isaías capítulo 9 a Jesucristo. Dice, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Pero no sé si los más observadores os habéis dado cuenta de una cosa. En Isaías capítulo 9 dice que el pueblo que andaba en oscuridad. Pero ahora aquí en Mateo dice que el pueblo habitaba en oscuridad. Y lo mismo puede sucedernos a nosotros cuando nuestro andar en la oscuridad se puede convertir en habitar en la oscuridad. Pero hay buenas noticias aquí. La región de Galilea, sumida durante tanto tiempo en la oscuridad y en la muerte, fue la primera en recibir el amanecer de la nueva luz. Se prometió y se cumplió. Esto es para los jóvenes, para que se acuerden de la predicación del día de hoy. El pollito que pega el golpe en la mesa. Se prometió, se tenía que decir y se dijo, ¿no? Dice el pollito. Nosotros les digo, se prometió y se cumplió. Espero que os acordéis de esa predicación, no solo unos días, sino toda vuestra vida. Avanzamos 700 años después de esta promesa hecha en Isaías para ver cómo Jesús cumple la promesa a través de un encuentro que tuvo este personaje Simeón con Jesús cuando era solamente un bebé. En la primera parte de Lucas capítulo 2 leemos acerca del nacimiento de Jesús. Y después de que los ángeles regresan al cielo y los pastores vuelven con sus ovejas, los versículos 21 al 24 describen lo que ocurrió en las semanas posteriores al nacimiento de Jesús. Y dice, cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y también ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En estos versículos se entrelazan 3 aspectos diferentes de la ley del Antiguo Testamento. Según Génesis 17, versículos del 9 al 14, todos los niños varones tenían que ser circuncidados y recibir su nombre al 8º día de nacer. Había que esperar 8 días para ponerle el nombre. Esto había tenido lugar en Belén. Ahora, después de esperar los 40 días del nacimiento de un hijo, según Levítico 12, las mamás, debían presentarse en el templo para su purificación. Y Éxodo capítulo 13 también exigía que la madre y el padre llevaran a su primogénito ante el Señor para ser redimido, era lo que ellos entendían, mediante la ofrenda de un sacrificio. Y este acto de adoración conmemoraba cómo Dios perdonaba la vida a los primogénitos de Israel cuando ponían la sangre de aquel cordero en el dintel, en los postes de las puertas.
Y este pasaje también nos da una idea de la situación financiera que estaban atravesando José y María en ese momento. Porque en Levítico 12 dice que cuando la mujer se acercaba para esa purificación, debía traer un cordero para el holocausto y un pichón para la expiación. Sin embargo, si no podía permitirse el cordero, podía traer 2 tórtolas o 2 pichones en su lugar. Y en este punto de esa situación, Simeón entra en escena. María y José están allí con otros, me imagino, pues cientos de mamás y papás presentando a sus bebés en el templo, y de repente un anciano corre hacia ellos y les quita al bebé de las manos. ¿Os imagináis que eso pasara aquí cuando estamos presentando a alguno de los bebés que ha nacido? Que se venga el Ferran por ahí corriendo ahí a coger a alguno de los niños. ¿Dónde está Ferran? Ahí está. O sea, esa es la escena, ¿eh? Aquí presentando a los niños en el templo, y aparece un anciano corriendo a quitarle al niño de sus brazos y empieza a decir algo con ese niño, ¿no? Y empieza a cantar. Tal vez María vio que Simeón era inofensivo y por eso pues a lo mejor le deja que coja a Jesús, al bebé, y le parece bien, ¿no? Porque bueno, ya montones de desconocidos habían estado visitando a su hijo recién nacido anteriormente, así que uno más en el templo corriendo, pues a lo mejor tampoco le llamó tanto la atención. Pero me gusta el significado de los nombres. El significado de Simeón significa Dios escucha, Dios oye. Pero desconocemos el origen de este hombre, de Simeón, desconocemos la ciudad donde él nació, desconocemos a qué se dedicaba, su educación, no sabemos muchas cosas de él. Suponemos que era sacerdote, aunque el texto no lo dice explícitamente, y también creemos que era anciano, pero tampoco podemos estar seguros de ello. Y es que Lucas relata la historia en los versículos del 25 al 26 de esta manera. Dice: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Vamos a hacer una lista de las cosas que sí sabemos acerca de Simeón. Una de las cosas que hemos leído y que sabemos es que era justo y devoto, dice el texto. Es decir, su carácter y su conducta honraban a Dios. Pues él vivía con cuidado, ¿no? Y con reverencia, era justo y devoto. También dice que aguardaba la venida del Mesías. Lucas usa la palabra, además dice con esperanza, ¿no? Es decir, con anticipación, sabiendo que va a venir. Estaba listo para darle la bienvenida. Es el tipo de espera que también nacía de un profundo dolor. La esperanza que tenía Simeón nacía del profundo dolor de ver a Israel en cautiverio, esperando su redención, esperando que alguien llegara y lo rescatara. Y otra cosa que podemos saber también es que era un hombre guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se menciona tres veces en estos versículos, en 3 versículos consecutivos. Así que de alguna manera a Simeón se le aseguró que no moriría hasta que hubiera visto al Salvador. Me imagino que todas las mañanas Simeón iba temprano al templo vigilando y esperando la aparición de Emmanuel. ¿Cuándo va a llegar Jesús? Mantenía viva la esperanza porque sabía que en algún momento Jesús enviaría, Dios enviaría y cumpliría esa promesa en algún bebé, en algún niño que estaba a punto de nacer, porque él iba a redimir, él iba a restaurar, él iba a revivir a su pueblo Israel. Y puede que llevara años o incluso décadas yendo al templo cada día, esperando y observando en qué momento llegará ese niño, en qué momento llegará esa promesa de parte de Dios. Me pregunto si los religiosos se burlaban de él cuando a lo mejor le oían cantar allí por las mañanas: oh ven, Emmanuel, y redime a tu pueblo Israel. ¿Cómo lo conocería? Porque si había cientos de madres que llevaban a sus bebés para ser presentados en el templo, ¿cómo sabría Simeón que es exactamente es Jesús, que ese es Emmanuel, que esa es la promesa, qué es lo que debía buscar? No sé si cada vez que entraba una pareja con un bebé, pues él iba corriendo a ver y preguntar: ¿será este o no será este? La anticipación a lo mejor era un poquito intensa, podríamos decir, pero de repente el corazón de Simeón da un vuelco en su interior. Por fin habían terminado los largos días de espera. Y dice esto en el versículo 28, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. La canción comienza como la música de júbilo de una boda,
de una boda judía, pero luego se vuelve rápidamente contemplativa y termina con una nota ahí de extrema agonía como la que se puede experimentar tal vez en un funeral. Y me lo imagino con una enorme sonrisa en su cara, en su rostro, al tomar a ese niño en brazos y empezar esa canción, esa alabanza de bendición a Dios. Y empieza él diciendo, los versículos 29 al 32, una canción de salvación. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Qué canción tan bonita, ¿no? Simeón conocía perfectamente las Escrituras porque el estribillo está lleno de referencias al Antiguo Testamento. Veía a Dios como soberano y se veía a sí mismo como un esclavo. La canción que canta recoge la promesa que se encuentra en Isaías capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Pollito, se prometió y se cumplió. Se prometió y se cumplió. Simeón ahora estaba listo ya para morir. Está declarando o anunciando que se ha producido un cambio drástico. Ya puedes despedir a tu siervo en paz. Ya puedes hacerlo. Los militares de esa época utilizaban estos términos también para describir a un centinela que montaba la guardia, y había una señal. Tenían que esperar a que cierta estrella apareciera en la noche para ellos poder dejar su turno de vigilancia. Y cuando llegaba ese momento, se acercaban al que estaba por encima de ellos y les decía, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Ya ha aparecido la estrella que estábamos esperando del cambio de turno, ya puedes despedir a tu siervo en paz. También una de las cosas que indica, ¿no?, claramente es que, como digo, está listo para morir, ¿no? Está listo para tener ese encuentro ya con Dios. Pero fijaos que, habiendo visto la luz del mundo, como digo, ahora él podía partir y podía irse de este mundo en paz. La misma paz que los ángeles habían estado cantando y prometiendo a esos pastores. Y es que pase lo que pase, tenemos que mantener la esperanza. Porque la promesa de Isaías, que se había hecho 700 años antes, se había cumplido. La esperanza había llegado y la esperanza la tenía él en sus brazos. ¿Os imagináis lo que tiene que haber sido coger a Jesús de bebé en tus brazos? Tenía la esperanza de la humanidad en sus brazos. Jesús había cumplido la lista de deseos de Simeón y él ya podía morir tranquilo. Pero fijaos lo que dice Simeón acerca de Jesús. Nos dice que Jesús dispone. Mira el versículo 30. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Es decir, ver a Jesús es ver la salvación de Dios. Y esa salvación es para todos. Versículo 31, primera parte del 32. Que has preparado a la vista de todos los pueblos. Dice, luz que ilumina a las naciones. Él vino para hacer brillar la luz de Dios en todas las naciones, en toda tribu, en toda lengua. Las palabras de Simeón revientan el nacionalismo judío, porque el evangelio es global en su alcance. No es para ese pueblo solo, es para todos, dice la Escritura. Pero también dice para el pueblo de Dios. En la última parte del versículo 32, Simeón dice de Jesús que Él es la gloria de tu pueblo Israel. Es decir, en este bebé, Simeón ve el cumplimiento de todas las esperanzas y todos los temores de todos los años que se han hecho eco en el pueblo judío a lo largo de todos los siglos y de todos los años. Jesús dispone, pero Él también divide. Después de escuchar este canto, esta canción de salvación de Simeón, José y María responden algo también en el versículo 33. Dice, el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Y han estado los sabios en su casa, y han llegado a ofrecerle regalos, y han dicho un montón de cosas. Sin embargo, después de todo eso, dice que los padres se maravillan por lo que este hombre dice acerca de su hijo, acerca de Jesús. Pero su asombro también iba a estar lleno de miseria,
Su alabanza también se entremezclaría con el dolor, porque Simeón también advierte por última vez a María que se acercaban días oscuros. Después de cantar, Simeón predicó directamente a María un breve sermón que contenía 3 imágenes muy fuertes. La primera es una piedra, lo vemos en el versículo 34. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. Ese bebé, ese niño que iba a crecer, ese Jesús, iba a hacer que muchos cayeran, que muchos tropezaran, que se dieran el golpe de su vida, pero que otros también se levantaran a causa de su fe. Esta frase viene de Isaías 8, capítulo 8, versículos 14 y 15, que declara que algunos tropezarían con Cristo y serían aplastados por Él, y otros se levantarían a una nueva vida. Os compartí algo acerca de esto hace unas semanas cuando hablé acerca de los labradores malvados y dije que Cristo o es la roca sobre la que nosotros estamos situados, o es la piedra que va a venir sobre nosotros y nos va a aplastar por completo. Así que cuando mueras, irás al cielo si has nacido de nuevo, o vas a ir al infierno si no lo has hecho. Así que nos habla de una piedra, nos habla de una señal también. En el versículo 34 y en el principio del siguiente leemos: y a crear, dice, mucha oposición. Y la traducción literal sería: a ser una señal contra la cual se hablará. A ser una señal contra la cual se hablará, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Muchos se rebelaron contra Jesús, de la misma manera que muchos se siguen rebelando a día de hoy en contra de Jesús. Una piedra, una señal y por último, una espada. A continuación, Simeón habla de la sombra de la cruz que va a llegar sobre la Navidad, en la última parte del versículo 35. Le dice a María: en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. ¿Os imagináis en una presentación de niños, como digo? Algunas palabras del pastor aquí para los padres que acaban de tener al niño, que lo presentamos a la iglesia. Una espada te atravesará el alma. ¡Buah! ¡Qué mensaje!, ¿no? Después de la canción de salvación, termina con ese profundo dolor. Pero resulta que todo sucedió exactamente como Simeón había predicho. Sobre la cuna se alza la cruz, y más allá de la cruz está la corona. Y después de cantar su canción, Simeón desaparece del templo. Eso es lo que vemos en este primer relato de la Navidad. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de la letra de esta canción que Simeón le canta a estos padres? La primera cosa es que estemos en el lugar adecuado para escuchar a Dios. Creo que es lo primero que podemos aprender. Simeón estaba en el templo, en el tiempo y en el momento oportuno. José y María y su hijo también estaban en el lugar de adoración. Así que, como padres, creo que tenemos que tomar y coger el hábito de asegurarnos que nosotros y nuestra familia está siempre en el lugar adecuado. Y no estoy hablando en plan secta, que aquí no se puede faltar ni un día y que... No. Pero si tú quieres buscar de Dios, este es el lugar correcto. Si como familias queremos buscar de Él, ¿dónde vamos a ir? Pues aquí nos vamos a reunir, aquí nos vamos a encontrar con el Señor. Y al Señor lo vemos en las predicaciones, en la alabanza, en el compartir los unos con los otros. Aprovecho para hacer un paréntesis promo de la cafetería. ¿Cuántos habéis venido a la cafetería a las 10:30? Casi nadie, porque han sobrado un montón de bocadillos y de cruzanes y todo. Así que os recuerdo que a las 10:30, ¿sabéis lo que hacemos con el dinero que se recauda? Bueno, que se pierde, ¿no, David? Mejor dicho. Con el dinero que se pierde de la cafetería. No, con las ganancias que pueda haber se destina a las misiones. Y el año pasado fueron casi más de 300 euros, si no me equivoco, para Proyecto Asociación en Lo Alto, que luego hacemos cosas como la que hemos visto. Proyecto Lo Alto es el brazo misionero de acción social de nuestra iglesia, de la iglesia Betel, ¿vale? Dirigida por David y por Rocío. Entonces, ¿venimos a las 10:30 el domingo que viene, sí o no? Así conocéis a mi suegro y podéis hablar un poquito con él y a mi suegra también. Y en ese tiempo tomamos café, compartimos. ¿Para qué es la cafetería?
para tener un tiempo de comunión, de comunidad, de conocernos un poquito más, porque si no esto se convierte en una iglesia como el Macauto, ¿sabes? Vienes, pasas por aquí, coges tu menú, sales y te vas. Y no hay relación con los demás, ¿no? Entonces, venimos a las 10:30 para compartir, para estar juntos. Y las relaciones, claro, es que muchos no quieren venir porque cuando empiezas a conocer a la gente, pues empiezan a caerte mal, ¿no? Pero no te das cuenta que tú a ellos a lo mejor también. Y entonces es cuando como comunidad y como iglesia actúa el Evangelio. ¿Para qué sirve el Evangelio? Me preguntan algunos. El Evangelio no solamente es la puerta a través de la cual vamos al cielo. El Evangelio es el camino, es decir, en el que nos movemos y andamos continuamente como creyentes. Así que en el momento de convivencia, cuando salen esos roces, es cuando entra el Evangelio en acción, y entonces podemos perdonarnos, saludarnos, besarnos y decir, ya te compro yo el croissant y el bocadillo, ¿cuántos quieres? Y tenemos ese tiempo de compartir, ¿no? Para eso también. Cierro el paréntesis. Creo que tenemos que asegurarnos de estar en el lugar correcto, reuniéndonos en la casa de Dios cada semana. Y si alguien está listo para servir en la guardería como Simeón y quiere coger a algunos niños en brazos, pues puede hablar también con Dulce o con Gaby para incorporarlos al equipo de guardería, siguiendo los protocolos que tenemos de seguridad, etcétera. Segunda cosa, no nos rindamos. Lo podemos ver también en esa letra. Sigue esperando pacientemente a que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. No te rindas. No te rindas ante la oscuridad y la desesperación. Aférrate a aquel que te sostiene a ti. El Señor viene a aquellos que anhelan y le encanta traer gracia a los que han estado viviendo con ese pesar. Así que sigue observando, sigue esperando, porque cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Dice Lamentaciones 3:25, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Así que pase lo que pase, aférrate a la esperanza, no te rindas. Número 1, está en el lugar adecuado. Número 2, no te rindas. Número 3, no estás listo para morir hasta que recibas la salvación del Salvador. Cuando Simeón tomó a ese niño en sus brazos, dijo, Señor, ya estoy listo para irme, puedo morir en paz. Pero tú no puedes morir, no estás listo para morir hasta que hayas recibido a Jesús y hayas confiado en Él como tu único y suficiente Salvador. Si llegas al final y nunca has recibido la salvación que Jesús ofrece, pues básicamente has desperdiciado tus años en esta tierra. Y Simeón tomó, como digo, a Jesús personalmente en sus brazos. Así que también tú debes recibirlo personalmente. Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser llamados hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Aunque nuestro mundo es oscuro, la oscuridad más profunda creo que está en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestro interior. Y si estás cansado de vivir con esa desesperación, pues es hora de arrepentirte, de creer que Jesús murió en esa cruz en tu lugar, recibiendo el castigo que tú merecías y recibir así la luz del mundo en tu vida. Así que si estás listo para ser trasladado de las tinieblas al reino de la luz, quiero pedirte que te pongas en pie si nunca has hecho eso. Si nunca has recibido a Jesús como tu único y suficiente Salvador, es el momento de hacerlo. Vamos a orar. Me gustaría orar por cada uno de vosotros.